36. Hoy vamos a tener un tema, hermanos, que el Señor sin duda no deja de estarnos exhortando y animándonos con este tema. Así es que 10, 35 y 36 del libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos es un libro, hermanos, rico en doctrina, ¿sí? Rico en muchos aspectos de la vida cristiana. Y entre estas cosas, obviamente, nos hace ver una realidad muy importante para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y hoy vamos a leerlo, amén. El tema de hoy es no pierdas la confianza. Dile a tu hermano, no te duermas. No pierdas la confianza, niño. Hebreos 10, 35 al 36. Por ahí le dije a un hermano en la mañana, mira, deja de estar en los brazos de Morfeo y vente a los brazos de Cristo. Te espero en la iglesia. Sí, porque el Morfeo está muy feo, le dije. Hebreos 10, 35, hermanos. Dice ahí el 35 y 36, dice, todos juntos leyendo lo que dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria, ¿qué dice? Otra vez, hermanos, leyéndolo todos juntos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Quiero que de alguna forma esta palabra, de alguna manera, nos la llevemos hoy, hermanos, a nuestra casa. Por eso les suplico humildemente que vuelva a leerlo fuerte y sonante, por favor, hermanos, ¿sí? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Nuestras vidas, hermanos, están llenas de momentos de alegría, de gozo, pero también de problemas, dificultades y de sobresaltos. Dios de repente nos sorprende, más saliendo de aquí nos pueden sorprender muchas cosas difíciles. ¿Alguno de ustedes ha experimentado esto? Y a veces hasta decimos, Señor, vengo de alabarte, ¿y cómo es posible que me pase todo esto? Bueno, hermanos, es que es parte de la vida. El mundo está entonces lleno de problemas, hermanos, y antes esos problemas, cada uno de nosotros los resolvíamos de una manera entonces muy personal y no nos importaba si estaba de acuerdo, alineado a la voluntad de Dios. Lo que hacíamos era tratar de solucionar nuestros problemas a nuestra manera. Hoy como cristianos obviamente tenemos los mismos problemas muchas veces, pero con un condicionante o con una condicionante. Tenemos que resolverlos sin menospreciar la voluntad de Dios. El camino de fe, digo, es difícil, tiene altibajos, hay tropiezos, tentaciones, problemas, dificultades. Hay una serie entonces también de tentaciones que nos rondan, ¿sí? Los grandes predicadores decían, no podemos evitar que el pecado, las situaciones de las tentaciones ronden nuestras vidas. Lo que sí podemos evitar es que de alguna forma hagan nido y se atrincheren en nuestras vidas. Así que podemos ver que ser tentados no es entonces un pecado. Ceder a la tentación sí es un pecado en materia de fe tremendo, hermanos. Cuando estamos incluso en esos problemas, para nosotros parecen gigantes, como el que David entonces retó cuando los filisteos entonces se mofaban de cada uno de los israelitas y que estaban en el campo de batalla. Tenían un grandulón que se llamaba Goliat, ¿recuerdan esa historia? Y podemos ver entonces que todo esto nos lleva a mirar que los problemas a veces sí los miramos también como grandes gigantotes así, como Goliat. Y a veces ante ellos no tenemos la capacidad por nuestras propias fuerzas de enfrentar y resolver ese tipo de problemas gigantescos, titánicos, hermanos. Pero podemos tener la confianza, óiganlo bien, la confianza de que tenemos un Dios. Así que el tema de hoy, el Señor nos dice, no pierdan, ¿qué dice? La confianza. No pierdan la confianza. Si algo que debemos de estar entonces cuidando nosotros es la confianza que podemos tener en Dios. ¿Saben? Nuestro tiempo moderno ha hecho que perdamos la confianza en Dios. Se nos ha hecho tan fácil la vida, ¿sí? Se nos han resuelto ciertas cosas tan fáciles ya. Antes, por ejemplo,
para poder ir a la iglesia o al tabernáculo, ¿sí?, era tan difícil. Pero había una confianza que los impulsaba a caminar, a montar camellos, a montar caballos y lo que sea, porque había una confianza. Había una fe, hermano, que estaba posesionada de aquel hombre, de aquella mujer, la cual la llevaba o lo llevaba a congregarse, a estar en el tabernáculo de reunión o a estar entonces en la presencia de Dios, ofrecer sacrificios aceptables delante de Dios. Hoy esas cosas se nos han entonces a lo mejor ya no complicado. Ya ahorita de alguna forma sí existen muchas maneras de que esa manera fácil de poder trasladarnos, ir y venir y hacer todo esto es muy fácil ya. Tenemos carros, tenemos taxis, tenemos Uber, tenemos muchas cosas. 2, 3 sonríen por ahí. Es fácil. Muchas cosas se nos han entonces ahorita facilitado ya. Pero tal parece que eso nos ha hecho perder la confianza. Alguien me dijo en una ocasión que por qué había tanta idolatría en México. Le digo, por falta de confianza. La religión no enseña la confianza que debe de tener en Dios, de tal manera que cada una de esas personas tiene que recurrir a diferentes medios o diferentes circunstancias o creencias para poder entonces facilitársele la fe. Se le facilita la fe. Cuando, hermanos, el justo vive por la fe, no vive por una fe fácil, ¿verdad que no, hermanos? Al justo, hermano, se le considera vivir por fe. No, entonces, hermano, que sea una fe entonces fácil, porque ¿qué tan fácil es creer en los astros? ¿Qué tan fácil es creer entonces en Walter Melcochas o cómo se llama? Todo eso. Es tan fácil, hermano, poner nuestra confianza en cualquier cosa, óigalo bien. Y la iglesia, hermanos, está perdiendo la verdadera, entonces, razón de confianza. Porque nuestra confianza es el Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Debería de estar nuestra confianza en el Dios eterno, en el Dios verdadero. David, cuando enfrentó al gigantón Goliat, hermano, ¿en dónde estaba su confianza? En Dios, porque él dijo, si Dios me ha permitido matar incluso osos grandes, osos que no tienen estrategias de ataque, son salvajes, ellos de alguna manera te atacan cuando menos piensas. Y más este grandulón que quiere usar de estrategia, dice. Si Dios me ha permitido matar a ese tipo de bestias, ¿qué no hará en esta ocasión? ¿Entiende usted que la confianza de esos hombres y mujeres siempre estaba entonces anticipada? Cuando Sadrach, Mesach y Abednego les dijo el rey, o adoras la estatua o los aventamos al horno de fuego. ¿Qué dijeron estos muchachos? Mira, haz lo que quieras. De todas maneras, no vamos a servir. Es más, si Dios no nos ayudara, de todas maneras no creas que nos vamos a inclinar a tu estatua, le dijeron. Dime tú, ¿qué era eso? Confianza. Porque aún en medio de todo eso, yo mira, y si Dios no nos librare, de todas maneras, no nos vamos a postrar. Quiero decirte algo, hermanos, que la etimología de la palabra confianza en la Biblia no es la confianza que nosotros pensamos, creemos así nada más, de una manera entonces significativa del diccionario. Pero cuando hablamos de confianza en la Biblia, hermanos, encontramos varias connotaciones o significados. Cuando la Biblia habla de confianza, número 1, habla de determinación. Número 2, habla de una expectativa segura. Número 3, habla de osadía, hermanos. Número 4, habla de atrevimiento. Una persona que tiene confianza es atrevida. Tiene entonces también determinación, hermanos.
La Biblia, hermanos, en su lenguaje tiene esta connotación para darnos a entender lo que es la confianza. Así que cuando está diciendo, hermanos, que no perdamos la confianza, está también diciéndonos: no pierdan la determinación de seguir a Dios, aún en medio de los tiempos difíciles que están viviendo, aún en medio de su escasez, aún en medio de su enfermedad, aún en medio de todos los problemas que les rodean. Sean determinantes en su caminar con Dios. Sean osados. Sean también, entonces, como dice ahí, hermano, la connotación, ¿sí? Atrevidos. Sigan siendo atrevidos. Pero ¿sabes? Una de las versiones que de alguna forma me hace entender la palabra, entonces, confianza. En la versión Palabra de Dios para Todos, no sé si alguien tiene eso ahorita, hermanos, ¿no? Pero fíjense lo que dice en Hebreos 10:35, el mismo versículo que nosotros leímos en la Reina Valera, ¿sí? Pero que fíjense cómo lo describe entonces Palabra de Dios para Todos, un lenguaje contemporáneo y común. Fíjense lo que dice. Así que dice: no pierdan la valentía, dice, que tenían antes, pues tendrán una gran recompensa por ello. Así es que la versión, hermanos, que estamos leyendo, ¿sí? La connotación que le da, hermanos, esta escritura en el lenguaje de Palabra de Dios para Todos, dice: sigan siendo valientes, no pierdan esa valentía, porque para ser cristiano, déjenme decirlo, se necesita ser valiente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabes por qué, hermano? Porque un cobarde, hermanos, se deserta luego. Un cobarde retrocede, pierde la confianza en Dios, pierde la valentía. Cuando entonces la sociedad en la que vivimos le empieza a cuestionar de su fe, un valiente, hermano, se pone en la brecha y dice: yo he creído en ese Dios grande. Amén. Pero cuando alguien, óigalo bien, es un cobarde, hermano, agacha la cara, baja entonces sus ojos al suelo y dice: pues es que a mí me llevan, es que no hay otra opción. Y nota tú, hermano, óyelo bien, que los hombres y las mujeres que menciona la Biblia estaban llenos de esa confianza en Dios. Tenían valentía. Di conmigo: valentía. Y dime tú, hermano, si no se necesita ser valiente en este tiempo. Tenemos una serie entonces, jóvenes, ¿sí? Sí, o sea, ser cristianos no significa que sean entonces ustedes las obras del mundo, ¿sí? Lo último del mundo. No, son lo primero. Porque ustedes pueden dar ejemplo a muchos que son cobardes y se han acobardado. Hay tantos suicidios, óiganlo bien. Hay tanta gente que de alguna forma, de repente, hermano, su vida la menosprecia. ¿Sabe por qué? Porque no han encontrado realmente la solución que usted ha encontrado en el Rey de Reyes, en aquel que da vida y da vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Otros tantos se refugian en drogas y en alcohol, porque no quieren enfrentar la realidad de una manera congruente, de una manera entonces que puedan entonces entender con sus 5 sentidos que están peleando en un mundo donde hay tentaciones, donde hay entonces leones que quieren desgarrarte, donde hay personas que quieren mirarte en el suelo, y que es contra ellos con los que tienes que luchar. Hay pensamientos que quieren también originarte a que seas un cobarde y te des la media vuelta cuando tú has tomado la cruz para seguir a Jesús. Y cuando la Biblia está diciendo no pierdan la confianza, ¿sí? Está diciendo sigan siendo valientes, porque solo los valientes, hermanos, se atrevieron o se han atrevido a desafiar reyes, a desafiar al príncipe de las tinieblas mismos. Óigalo bien. Cuando usted recibió a Cristo, usted desafió al príncipe de las tinieblas. Gracias por los 3 que se dieron. A los 3 les dio miedo. Espero que para el otro domingo vengan. Pero cuando usted decidió seguir a Cristo, usted estaba desafiando al príncipe de las tinieblas, que lo tenía usted atado y esclavizado a sus deseos de él, porque usted hacía lo que él quería. Y
Y usted va a decir, no, todo el mundo lo hace. Pues así tiene este príncipe de las tinieblas, este mundo, esclavizado a su voluntad. Porque todos van en pos de eso. Pero ¿sabe qué? Hay valientes que se han propuesto decir no más al príncipe de las tinieblas. Se han propuesto decirle a la sociedad, no más, yo no voy en la misma corriente de ustedes, yo voy en contra de lo que ustedes viven. Amén. Se necesita ser valiente. Estos muchachos y estos hombres y mujeres de la Biblia necesitaron ser valientes, ¿sí o no? Necesitaron ser valientes para no hablar lo que los demás hablaban, para no hacer lo que los demás hacían, para no contaminarse aún con la comida. Óigalo bien, ¿sí? Con la comida. Porque cuando estaban en Babilonia, estos jóvenes también dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a comer lo que ustedes comen, ni vamos a hacer lo que ustedes hacen. Y ellos pudieron haber dicho, pues como dice el dicho, a la tierra que fueres, haz lo que vienes. Pero no se conformaron a dichos. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Dios nos prohíbe hacer esto y nosotros lo vamos a hacer porque queremos agradar a Dios. ¿Para eso qué se necesita? ¿Un coco wash que te laven el cerebro? ¿Qué se necesita? Valentía. Se necesita determinación. Se necesita osadía. Se necesita atrevimiento. Óyelo bien. Solo los que de alguna manera creen en el verdadero Dios se atreven a hacer cosas. Di conmigo, se atreven a hacer cosas los que conocen a su Dios. Denle un aplauso a ese Dios grande y poderoso. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque creo que esta es la definición más propia para entender que no pierdas tu confianza, hermano y hermana. No pierdas tu confianza. No pierdas la valentía, la osadía. Vas a enfrentar, es verdad, mucha oposición, ¿sí? Nadie te va a aplaudir por lo que tú haces por Dios y por Cristo. Nadie, óyelo bien. Si hicieran lo mismo que ellos, es más, hasta te critican. Pues mejor, hermanos, de todas maneras. Dijo un hermano por ahí, no soy monedita de oro, así es que de alguna forma ni me echen en volar, dice. ¿Por qué lo digo? Porque un valiente es aquel que actúa aunque tenga miedo. Óigalo bien. Ese es un valiente. Aunque tiene miedo, sigue actuando, sigue haciendo las cosas. ¿Cuántos de esos hay aquí en este lugar? Un valiente no se rinde ante el primer obstáculo. ¿Cuántos de esos hay aquí también? Un valiente también ha perdido quizás batallas, pero sigue en pie porque sabe que va a ganar la guerra. Amén. Si hay aquí de esos hermanos, levanten su mano y digan, yo soy uno de esos. Procuro servirle. Un valiente actúa no porque tenga las suficientes fuerzas para levantarse, sino porque él sabe que su fuerza, ¿sí?, está en Jesucristo. Todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. Denle una gloria a Dios al Señor. Aleluya. Mira a tu hermano, Dios quiere valientes, hermano. ¿Eres valiente? Dile. Dile, ¿eres valiente? Ahora tú dile, ¿tú también lo eres? Ahí sí ya no nos gusta, ¿verdad? Ahora di conmigo, Dios es el que mide y el que pesa. Aun cuando podamos decir muchas cosas aquí, Él nos pesa a nosotros. Él nos mide a nosotros. Él tiene una regla correcta. A veces nosotros le ponemos milímetros de más, centímetros de más, pero Él tiene la regla correcta. Él nos mide, hermanos, pero también Él nos pesa. Aunque me mires gordito, de alguna forma ya me pesó mi corazón, hermanos, amén. Y Él sabe de que de alguna manera lo que estoy diciendo es porque también, hermano, yo participo de las mismas aflicciones que tú, pero trato de ser valiente, amén, hermano, de pararme en la brecha y decir, ánimo, vamos adelante, porque hay grande galardón. Algo fundamental en la vida del cristiano es que siga peleando en fe, no en sus fuerzas. En lo que ha creído, en eso pelea. ¿Qué tanto has creído en Dios? Esa va a ser tu lucha, hermanos. Así es como vas a tener fuerzas para enfrentar.
La valentía la podemos ver, hermanos, en nombres de la Biblia. Y encontramos una serie de nombres. Y esos nombres, hermanos, son ejemplos solamente. Dios quiere anotar tu nombre en los héroes de la fe, para que cuando llegues allá, hermano, Él es valiente. Amén. Amén. Y no es casualidad que después de que está diciendo estos versículos, hermano, donde dice, no perdáis vuestra valentía, menciona en el capítulo 11 ahora del libro de los Hebreos, ahí mismo, a los hombres que no perdieron su valentía. En el capítulo 11, hermanos, en el versículo 32, menciona a estos hombres. ¿Sí estás ahí? ¿Alguien que me ayude a leerlos, hermanos? ¿No hay ningún valiente? Acaban de decir que son valientes. El 32, síganle. Menciona a todos ellos, me gustaría que lo leyera, porque ellos, hermanos, no perdieron la confianza, no perdieron su valentía. Y menciona a cada uno de ellos con las proezas que hicieron. Pero en el verso 33 nos dice, 32, perdón, nos dice los nombres de ellos y las acciones que ellos hacían. Mire, ellos no eran hombres superdotados, no eran Iron Man, ni nadie ni nadie de los superhéroes que conozcas. Pero ¿sabes una de las cosas? Ellos no perdieron su confianza en Dios. En otras palabras, ellos no perdieron la valentía que Dios les había dado. Porque para caminar con Dios se necesita ser valiente, hermanos. Gracias por los tres que no entienden. Para caminar con Dios se necesita ser valiente. Porque es cuando más problemas tienes. Así es que si te dicen de un evangelio muy de prosperidad y que tú vas a ser feliz y que vas a caminar en nubecitas y entre rosas, es mentira. Ese evangelio no existe en la Biblia. Dice que vas a tener más problemas. En Cristo vas a tener muchísimos más problemas. Den gloria a Dios, hermano. Pero confiad, dijo Jesucristo, yo he vencido todo eso. Y en el verso 32, fíjate lo que dice, hasta el 34, vamos a leerlo. Ellos no eran entonces hombres y mujeres superdotados. Ellos estaban sujetos a las mismas pasiones y debilidades. Es más, ellos a lo mejor estaban con dificultades peores. A nosotros se nos ha facilitado la vida en muchas cosas. ¿Algunos de ustedes han tenido que de alguna manera ir a cargar agua? El agua te llega a tu casita, mi hermano, le abres la llavecita. Ellos se tenían que bañar con agua corriente. Tú, hermano, la calientas de perdido en boiler. Y algunos que de alguna forma son más ricachones, hasta boiler solar tienen, aleluya. Y hasta jacuzzi. De tal manera que ni vienen a la iglesia porque, hermano, me ahogué en el jacuzzi. Pero fíjate, estos no tenían una vida fácil, Y lo vamos a leer, porque lo dice así, dice, el 32 en adelante, dice, ¿y qué más digo? Dice, porque el tiempo me va a faltar, dice, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, no dice que por sus propios medios, por su valentía, ¿qué dice? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon hasta boca, dice. ¿Quién fue él? Daniel, ¿sí? Por medio de él, de alguna forma fueron tapadas las bocas de los leones. Hasta cuando habla de leones en la Biblia también habla de los reyes, porque se admiraban. Pablo, cuando se enfrentó al rey Agripa, a todos se quedaron perplejos de todo lo que Pablo decía. Ellos pensaron que iba a ser un hombre común por ahí. Pero Pablo, cuando los enfrentó y les dijo acerca de Jesucristo, ellos se quedaron así, miren, hermanos, atónitos, dice, sorprendidos. Se les tapó la boca a ellos. Han de haber dicho, no, hombre, este ignorante, ¿qué nos va a decir? Y sabe una de las cosas, hoy todavía hay personas que han sido retadas por su fe. ¿Cuántos han visto? Dios no está muerto.
a un joven, y esos fueron realidades, basadas en historias reales. A un joven lo cuestionaron de su fe, y el maestro al último fue el que quedó seriecito. Porque cuando cuestionan tu fe, no te cuestionan a ti, cuestionan al Dios que has creído tú, ¿sí? Así es que no te intimides ante nada. Cuando salgas de este lugar, ¿poco vienes de aleluya, gloria a Dios? Sí, amén. Y qué bueno que tú también dices aleluya, dile. Porque estás glorificando a Dios aunque no lo quieras, dile. Con el solo mencionar aleluya, ya estás glorificando a Dios. Ni siquiera yo lo hago voluntariamente y tú lo haces de una manera forzada. Gracias a Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Y sigue hablando y sigue diciendo: apagaron, ¿qué dice? Fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron, ¿qué dice? No eran fuertes, se hicieron fuertes en las batallas de la vida. Pusieron también, ¿qué dice? En fuga, ¿a quiénes? A ejércitos extranjeros. Las mujeres, dice, fíjate, no eran hombres con muchas facilidades, Su vida no estaba facilita. ¿Por qué te digo? Porque ahí lo dice, 35 y 36. Es más, hasta el 38. Dice, las mujeres, que dice, recibieron sus muertos, ¿qué dice? Mediante resurrección. ¿Y sabes por qué te dice? Porque nunca los encontraron. Algunos que murieron como mártires no los encontraron. Ya no les llevaban el cuerpo, pues imagínate, se los comían los leones. ¿Tú crees que iban a recibir algo? Ni los huesitos, hermanos. Pero algunos de ellos, dicen, de esas mujeres que esperaban a su esposo, a sus hijos, solamente los recibieron mediante la promesa de la resurrección. Y luego sigue hablando, ¿qué más dice? Mas otros fueron, ¿qué dice? Atormentados. Si esto le ha pasado a usted, ¿sí? En este tiempo, hermano, entonces la palabra que hoy estoy predicando no es para usted, es para otra iglesia, ¿sí? Pero fíjese, si usted ha recibido algo de esto, dígame. Dice, muchos fueron, ¿qué dice? Atormentados por causa de Cristo, obviamente. ¿Alguno de ustedes ha sido atormentado? No aceptando rescate, dice, a fin de obtener una mejor resurrección. Dice, otros experimentaron, ¿qué dice? Vituperios. ¿Algunos de ustedes han sido vituperados? Azotes. ¿Algunos de ustedes los han azotado por causa de Cristo? Que los hayan llevado, por causa de Cristo ahorita te voy a azotar. Aquellos sí. ¿Qué más dice? Y además de estos, prisiones y cárcel. ¿Quién ha metido al bote aquí por Cristo? Los han metido por otras cosas, ¿verdad? Pero no porque, no, es que andaba predicando en el antro, hermano. Es que pisé los callos ahí de la dueña del antro y por eso me llevaron a la cárcel. Oh, hermanos, por favor. ¿Y qué más dice? Otros fueron, dice, apedreados. ¿Alguno de ustedes les ha aventado una piedra? El pastor es el que le avienta piedras a ustedes aquí, hermanos. Y nomás le hacen así. Otros fueron, ¿qué dice? Aserrados. Puestos, dice, a prueba. ¿Saben lo que significa aserrados? Los cortaron como troncos, hermano. Eso significa aserrados. ¿Sí? Con un serrucho los cortaban como si fueran troncos, hermano. ¿Sí? Hoy no pasa eso. ¿Qué más dice? Puestos a prueba, muertos, ¿qué dice? A filo de espada. Hoy la espada de la palabra ni la queremos aceptar que entre en nuestra vida. Ay, no, hermano, eso está muy duro, está muy filoso eso. Mira, hermanos, es necesario dejar que la Biblia sea un chupón, hermano, ya. Es verdad que la Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, pero hermanos, hay muchos cristianos que desean seguir con el chuponcito. Es tiempo de que seamos más maduros en la fe, hermanos. Y que ni un frío nos hostigue para venir y adorar al Señor. Y que nada de que, ay, la hermana no me cerró el ojo y que por eso, hermano, ni me besó de la mejilla. No, hermano. Esos chuponcitos ya hay que quitarlos. Ya hay que nosotros desear, hermanos, ya
las cosas más nutrientes y dejar, hermano, que sea solamente lechita espiritual en nuestras vidas la palabra. Alguien diga amén. Amén. ¿Seguimos adelante, hermanos, o me van a cerrar? Van a meter un serrucho ahí, hermano. ¿Qué más dice? Fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron, dice, de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo, dice, no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Nosotros a veces andamos de acá para allá porque no nos gusta la iglesia y no nos gusta esto. No, hermanos, deje de andar de acá para allá, afírmese, sea fiel, intégrese. Dile a tu hermano, intégrate ya, hermano. ¿Para qué andas de acá para allá? A muchos sí les gusta andar de acá para allá, pero porque no les gusta que les hablen. Les empiezan a hablar, ¿sí? Y ya se enojan. Es que el pastor nunca me quiso. Es que el pastor nunca me dijo. Es que el pastor no. Di conmigo, Dios pesa y mide. Miren, hermanos, les voy a decir algo, pero no porque de alguna manera quiero ofender a alguien. Pero muchas veces se ha visto que si los hijos del pastor están al frente, dicen, ay, pues los hijos del pastor, todo lo quieren hacer ellos. Y si los hijos del pastor son unos rebeldes, ¿sí? Dicen, pues el pastor, ¿qué me puede decir? Si sus hijos cómo andan. Los seres humanos de alguna forma pesamos con nuestro peso y medimos con nuestra medida. Pero di conmigo, Dios pesa y mide. Y yo es lo que te digo hoy, Dios pesa y mide. Si mis hijos están aquí, a lo mejor es por necesidad, porque no hay nadie que quiera atreverse a hacerlo. Y si alguien llegara a ponerse aquí también en mi lugar, es porque yo no quiero. Eso es todo, hermanos. Porque Dios pesa y mide. Y Él tiene pesa correcta y regla correcta. Nosotros no. Denle un aplauso al Señor. Yo pienso que nosotros vivimos un evangelio fácil comparado a los antiguos que estamos mirando hoy. Vivimos un evangelio tan fácil, porque no carecemos. No carecemos de veras. Me estaba platicando el hermano Nasher, que de alguna forma vino con los de Calvary Chapel, que en África, hermano, de alguna forma no tienen recintos como estos. Se sientan en troncos, a veces en la tierra, para escuchar la palabra de Dios. Y estamos una hora en la silla y decimos, ay, el pastor debería de ponerle más acolchonadito aquí. Hay iglesias, hermanos, que tienen unas bancas bien acolchonadas que lo único que hacen es dormir a sus filigreses. Ándale, unos curules grandes, con portabazo y todo. Yo prometí delante de Dios no hacer eso, porque digo, Señor, yo no quiero que la gente se duerma, yo quiero que la gente esté así. Y si es posible hasta le pongo pico, Señor, a las sillas. No se crean, hermano, no soy tan así, Ahora, hermanos, la última, ¿por qué no debemos perder nuestra confianza o nuestra valentía? ¿Por qué, hermanos? Porque tiene un grande galardón. Di conmigo, galardón. ¿Qué es un galardón? Galardón, hermanos, es un nombramiento, ¿sí? Un premio, pero también, hermanos, algo que te designa como alguien triunfador, vencedor, valiente, osado, determinante. Un nombramiento, hermanos, que no se le da a cualquiera. Di conmigo, gloria a Dios. ¿Sabías, hermanos, que en el reino de Dios no entra cualquiera? ¿Sí lo sabían o no? ¿Y sabes por qué te digo? Porque hay una parábola que Jesús contó, ¿sí? Y cuando no quisieron, la parábola de las bodas, y cuando no quisieron los invitados venir, el rey, el jerarca, dijo, ¿sabes qué? Ve a los cruceros y a las veredas y tráete a todos los que encuentres, porque a los que invité no quisieron, ¿sí? Y
Llenaron todo el palacio porque las bodas estaban para celebrarse. Y por ahí andaba el rey mirando a todos los invitados, dice esa parábola. Y se encontró a uno y le dijo: oye, tú, ¿cuándo entraste? No, pues es que me invitaron. ¿Y por qué no estás vestido como debes de ser? ¿Sabías tú que esa parábola cuenta y dice precisamente que en el tiempo aquel, cuando una persona no tenía el tacuche, puede decir, o la ropa apropiada para entrar a una boda de esa, ¿cómo se puede decir? De esa magnitud o de ese, ¿cómo se puede decir? De ese derecho, ¿sabe qué pasaba? Él podía ir con el rey o con el rey y decir: ¿sabes qué? Yo no tengo ropa de gala. Ah, no te preocupes, nosotros tenemos aquí, te vestimos. Porque estaban obligados. Por eso te digo que no cualquiera entra al reino de los cielos también. Porque número uno, necesita ser bien valiente. Número dos, necesita vestirse adecuadamente. Y eso es lo que de alguna manera para muchos no les gusta. ¿Sabías tú que la santidad no es una moda y nunca ha sido una moda, hermanos? Levanta la mano el que sabías. Si no, hoy te lo entero. Primera plana. La santidad nunca ha sido una moda para ningún tiempo ni ninguna etapa. La santidad nunca ha sido una moda. Así es que no esperes que de alguna forma hoy lo sea. Si andas de alguna manera a la moda es porque andas conforme a los demás. Pero la santidad y el temor de Dios nunca ha sido moda para nadie. ¿Sí? Para nadie. Porque no les gusta esa moda, hermanos. No les gusta, simplemente. Así que seguir a Dios, seguir a Cristo es de valientes, pero también porque ahí encontramos un galardón, hermanos. Y galardón significa, hermano, un premio que el Señor nos da en el presente y en el futuro. ¿Cuántos creen que Dios los galardona cuando son entonces honestos en su trabajo? Levanten la mano. ¿Sí lo creen? Sí, amén. Jóvenes, si ustedes son entonces no mentirosos, sino son sinceros con sus padres, ¿cuántos creen que de alguna forma reciben galardón también? ¿Sí? Yo también, hermano, si no soy mentiroso con mi esposa y no hago cosas, voy a recibir galardón. De perdida, hermanos, me va a hacer mi comida favorita. Y el agua de guayaba que tanto me gusta. Pero si no, hermanos, va a decir: caliéntate. Proverbios 11:18 habla del galardón. Ya me lo termino, me falta una hora, hermano. Proverbios 11:18, fíjate lo que dice. Alguien que lo lea fuerte y sonante, hermanos. La Biblia habla en diferentes maneras acerca de ese galardón. ¿Qué dice Proverbios 11:18? ¿Ya lo tiene alguien? ¿Qué dice? El limpio hace obras falsas, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Dice: los impíos hacen cosas, dice, falsas, justicias falsas. Pero los que, dice, hacen lo verdadero, lo correcto, ¿qué dice? Tendrán siempre un galardón. Galardón significa un premio. ¿Sí? Algo que de alguna manera te es dado, no porque le hagas la barba, óyelo bien, no porque andes de alguna manera limpiando los zapatos ahí. Te llega porque te llega, hermanos. ¿Cuántos lo creen? No necesitas de alguna manera echarle cabeza a otro, no necesitas tampoco tenderle cuatros a otro. Hermano, tú vas a ser galardonado por lo que eres. Y lo miramos en los hombres de Dios también. Ellos eran galardonados por lo que eran, no por lo que de alguna manera pretendían ser, por lo que ya eran. Sus convicciones estaban antes que todo lo demás. ¿Cuántos lo creen? Así es que mientras los impíos hacen lo que quieran para recibir nombramientos, para recibir ciertos méritos, el Hijo de Dios, hermano, sabe que le va a llegar su momento por lo que es. ¿Cuántos lo creen? Y nos llega, hermanos. Nos llega. Así que esperen eso. Espéralo. No necesitas de alguna manera hacer trampas ni nada. Lo único que necesitas es estar esperando
con confianza y valentía el tiempo de Dios.